Desde el oriente hasta el oriente, desde Colombia hasta Uruguay, del entorno y de su gente, muchas cosas por contar, de economía y deportes, y del onceno motilón, de la academia y la frontera, y de toda la región. Multientornos te ofrece variada información. Desde Cúcuta, Colombia, Juan Álvaro Picón. Muy buenas noches a los oyentes de Multientornos, el programa radial de los múltiples entornos. Multientornos es emitido desde Cúcuta, Colombia por Juan Álvaro Picón y es transmitido por radiocuervouruguay.com.y los días sábados a las 6 de la tarde, hora colombiana, con repetición los domingos a las 5 p.m., hora de Colombia. Un saludo muy especial al gran Onofre Laborde, el hombre radio de Uruguay, a la señora Marina y a toda la familia Laborde quienes siempre sintonizan Multientornos. El programa de este fin de semana será el número 179 y le hará un homenaje a los economistas en su día. En Colombia se celebra el día 3 de julio en razón al nacimiento de Pedro Fermín de Vargas. Un saludo muy especial a todos mis colegas economistas, especialmente los egresados en la promoción 2002 de la Universidad Libre de Cúcuta. Bienvenidos a Multientornos. Estás escuchando Multientornos por Radio Cuervo Uruguay. Entorno histórico. En Entorno Histórico, queridos oyentes de Multientornos, en esta ocasión vengo a hablarles del grito de independencia de Pamplona, norte de Santander, que ocurrió el 4 de julio de 1810. Este hecho marcó un hito fundamental al ser la primera ciudad del oriente de la Nueva Granada en alzarse contra la corona española. Este levantamiento fue detonado por María Águeda Gallardo Guerrero, una valerosa mujer pamplonesa que desafió el sistema patriarcal de la época al despojar del bastón de mando al corregidor español Juan Batús y Falla. Su heroica acción provocó el encarcelamiento del funcionario y encendió la chispa revolucionaria, incluso antes del famoso grito de independencia del 20 de julio en Santa Fe de Bogotá. A pesar de su protagonismo, el nombre de Águeda Gallardo no figura en el acta de independencia de ese entonces debido a las restricciones políticas hacia las mujeres, pero la historia la reconoce como la heroína de la ciudad. Más tarde, el propio Simón Bolívar exaltaría la valentía de sus habitantes al nombrar a Pamplona como ciudad patriota. Para preservar esa memoria histórica, cada uno de los alcaldes de Pamplona realizan anualmente las tradicionales ferias y fiestas del Grito de Independencia, las cuales culminan cada 4 de julio con desfiles y eventos culturales. De esta manera, queridos oyentes de Multientornos, en Entorno Histórico, les traigo este hecho que marcó lo que fue el comienzo de varias ciudades de Colombia que lograron su independencia. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. radiocuervouruguay.com.uy. En Entorno Histórico, queridos oyentes de Multientornos, en esta ocasión vengo a hablarles acerca de la Declaración de Independencia de Cali. Para ello acudiré a la Enciclopedia del Banco de la República en su sección cultural y dice la siguiente. El 20 de julio de 1810 es considerado a nivel nacional como el Día del Grito de Independencia. Sin embargo, en Cali se había hecho ya un proclama 17 días antes, el acta del 3 de julio de 1810, para reclamar la autonomía de la provincia realista de Popayán. Esta sería también la manifestación que diera paso a la creación de las ciudades confederadas en 1811,
lideradas por Joaquín de Caicedo y Cuero. El Acta de Independencia. El Acta de Emancipación del Consejo de Regencia de España se firmó en el Palacio Consistorial, hoy Palacio Nacional, contiguo a la Plaza de Caicedo, luego de varias reuniones del Cabildo caleño realizadas en secreto en la Hacienda Cañas Gordas y en el convento de San Francisco. Los firmantes desconocían la autoridad española representada en Miguel Tacón y Rosique, quien fuera el gobernador de la provincia de Popayán, y se organizaron como Junta Suprema. Tomaron como modelo el grito de independencia que había dado en Quito el 10 de agosto de 1809, información sobre el cual fue enviada a Joaquín de Caicedo y Cuero por su tío, el obispo don José Cuero y Caicedo. Esto alentó la lucha en la región donde ya había mucha inconformidad por el cobro de altos impuestos para la corona española y discriminación contra los criollos. Seguidamente viene un apartado que menciona la situación en España. Todo este movimiento se desarrolló en paralelo a la difícil situación desatada en España desde mediados de 1808. Tropas francesas ingresaron por Madrid con Murat al mando, sumado esto a los levantamientos de Burgos y León. En la vía política, Fernando VII y Carlos IV habían abdicado y se nombró como rey de España e Indias a José Bonaparte, hermano de Napoleón. Todo indicaba que la España peninsular se debatía entre la guerra, la anarquía y la anexión al imperio bonapartista, y por supuesto ninguna de esas opciones se mostraba como deseable para el Partido Criollo Americano. Causas del movimiento de insurrección. Primero, el descontento de los criollos. Se quejaban de que, no obstante sus capacidades, se veían privados de los altos puestos. De 170 virreyes que hubo en el Nuevo Mundo, solo 4 fueron criollos y 602 mandatarios, presidentes, gobernadores y capitanes generales, tan solo fueron americanos 14. Segundo, los españoles les miraban con desdén y trataban con altivez a los hijos de este suelo a título de juzgarles superiores. Tercero, se quejaban de que en las juntas de España no les admitían sino muy pocos representantes en las cortes. Cuarto, monopolio exagerado del comercio que desfavorecía los productos de las tierras americanas. Quinto, las ideas de libertad de otros países, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa tuvieron influencia decisiva en la emancipación de Sudamérica. Y sexto, la cesión de la corona hecha por el monarca español a Napoleón. Ocurrida la invasión de este en España y destronado el rey legítimo, los patriotas juzgaron que los virreyes no podrían representar un ley destronado. El acta se encuentra en el Archivo Histórico de Cali. Estás escuchando Multientornos por Radio Cuervo Uruguay. Entorno económico. El día 3 de julio se celebra en Colombia el Día del Economista. Por lo tanto, les traigo una nota del Diario de la República que titula: Colombia tiene 134.000 economistas, de los cuales 80.000 están en el mercado laboral. De los 80.000 profesionales activos en el mercado laboral, solo unos 7.000 no cuentan con trabajo. La tasa de desempleo es del 8% y la de informalidad es del 38%. Nota elaborada por Juliana Trujillo Velázquez. Este viernes 3 de julio se celebra un Día del Economista en Colombia. En esa fecha, pero de 1762, nació Pedro Fermín de Vargas, considerado el primer economista de Colombia. Con motivo de su natalicio, el Consejo Nacional Profesional de Economía, CONALPE,
estableció ese día para conmemorar a los profesionales de esta disciplina. Los datos a corte de diciembre de 2025 en Colombia hay 134.000 economistas, de ellos 80.000 participan en el mercado laboral, cerca de 7.000 están desempleados y 53.000 trabajan en empresas formales. Eso equivale a una tasa de desempleo del 8% y una tasa de informalidad del 38%. Así lo reveló una investigación de Eduardo Lora, uno de los economistas colombianos más citados del país, en la que analiza el mercado laboral de estos profesionales. Colombia cuenta con 72 facultades de economía que gradúan cerca de 2.600 nuevos profesionales al año. Sin embargo, al ingresar al mercado laboral, los egresados enfrentan condiciones que pueden variar considerablemente. Un dato llamativo del informe es que de los 80.000 economistas activos en el mercado laboral, solo 2.000 consideran que su ocupación está alineada con su formación académica. Para Lora, esto refleja un desajuste entre lo que se enseña en las facultades de economía y las habilidades que demanda el mercado laboral a los egresados. El desajuste entre lo que espera el mercado de un economista y aquello en lo que se concentran los programas de pregrado es enorme. Los programas priorizan las habilidades técnicas y conocimientos muy sofisticados que no son los que demanda el mercado, dijo Lora. El académico enfatizó en las habilidades que hoy busca el mercado laboral en un economista. Por ejemplo, capacidades para relacionarse, escribir y comunicar, comprensión de las estadísticas e indicadores básicos de la economía y entendimiento del contexto institucional, legal e incluso político en el que opera la empresa o la institución que demanda esos profesionales. En la misma línea, José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda con amplia experiencia en investigación, señaló que más allá de las habilidades matemáticas que impulsan los pregrados, la capacidad más importante que deben desarrollar los nuevos economistas es la analítica y, por mi experiencia, la de escribir y elaborar buenos trabajos escritos. Otro de los hallazgos del informe de Lora responde a una de las preguntas más frecuentes: ¿cuánto ganan los economistas? Los menores de 30 años con título de pregrado perciben en promedio apenas un salario mínimo en la formalidad y cerca de 1.000.000 en la informalidad. En ese mismo grupo de edad, contar con una especialización o una maestría eleva considerablemente los ingresos. Entre los menores de 30 años con especialización, el salario promedio asciende a 4.500.000 en la formalidad, mientras que sus pares en la informalidad perciben alrededor de 3 millones. En el grupo de economistas entre 30 y 49 años con título de pregrado, el salario promedio es de 2.500.000. Para quienes cuentan con una especialización, el ingreso asciende a 5 millones en empleos formales y a 3,5 millones en la informalidad. Al considerar únicamente los ocupados en empresas formales, los sectores que más demandan economistas son el financiero, la administración pública, la educación, el comercio al por menor y el almacenamiento y las actividades complementarias al transporte, señala Lora. Sin embargo, al observar las ocupaciones que más desempeñan los economistas, la principal es la de profesionales de negocios y administración. Le siguen los técnicos y profesionales de nivel medio, los directores administrativos y comerciales y los gerentes de hoteles, restaurantes, comercios y servicios. En conjunto, estas ocupaciones concentran 37.000 de los 80.000 economistas activos en el mercado laboral. Estás escuchando Multientornos por Radio Cuervo Uruguay. Entorno histórico. ¿Qué habrá pasado un día 4 de julio? Multientornos y entorno histórico te lo va a responder. Las efemérides. En el año 362 a.C., en el centro de la península del Peloponeso, los tebanos, liderados por Epaminondas, derrotan a los espartanos en la batalla de Mantinea. En el año 414, el emperador Teodosio II le entrega el poder a su hermana mayor, Aelia,
Pulqueria, quien reinará como regente y se proclama Augusta del Imperio Romano de Oriente. Más adelante, queridos oyentes de Multientornos, en el año 836, el Ducato de Benevento y el Ducato de Nápoles firman el Tratado de Paz Pactum Sicardi. Posteriormente, en el año 993, en Augsburgo, Alemania, la Iglesia Católica realiza su primera canonización y proclama santo al obispo Ulrico de Augsburgo, 1890 al 973, fallecido 20 años antes. Seguidamente, en el año 1187, en la batalla de los Cuernos de Hattin, las tropas de Saladino, sultán de Egipto, vencen a los ejércitos cruzados, dirigidos por el francés Guy de Lusignan, rey de Jerusalén. Termina la ocupación europea de Jerusalén. Pero más años adelante, en 1574, el capitán Luis de Fuentes y Vargas funda la villa de San Bernardo de la frontera de Tarixa, hoy Tarija, en lo que actualmente pertenecen al sur de Bolivia. Un 4 de julio de 1776, en Filadelfia, Pensilvania, los delegados de las 13 colonias británicas reunidas en el Congreso Continental aprueban la Declaración de la Independencia. Las colonias origen a Estados Unidos. En 1810, en Colombia, grito de la independencia de Pamplona, norte de Santander. En el año 1811 en Chile se realiza el primer Congreso Nacional presidido por Juan Antonio Ovalle. Años más adelante, un 4 de julio de 1818, en el río Queguay, Chico, Uruguay, en el marco de la invasión luso-brasileña, las fuerzas uruguayas de Fructuoso Rivera y de José Artigas vencen a los brasileños de Bento Manuel Ribeiro en la batalla de Queguay, Chico. Un 4 de julio de 1824 se establece la Constitución de las Provincias Unidas del Centro de América. Más adelante, en el año 1831, en Boston, Estados Unidos, Samuel Francis Smith escribe la canción My Country, This of Tree para la fiesta de la independencia. Pero un 4 de julio de 1832, en la actual Argentina, la provincia de Salta adhiere al Pacto Federal. En 1851 en Chile se inaugura el ferrocarril entre Copiapó y Caldera. Fue el segundo tren de Sudamérica. Un 4 de julio de 1855 en Mantua, Reino Lombardo Veneto, en el marco de la invasión austriaca en Italia, el gobernador austriaco Joseph Radetzky hace ahorcar al patriota italiano Pietro Fortunato Calvi, uno de los mártires de Belfort. El 5 de noviembre de 1851 había hecho ahorcar a Giovanni Giglioli, el 7 de diciembre de 1852 a Angelo Scarcellini, Carlos Poma, Bernardo de Canal, Giovanni Zambelli y el sacerdote Enrico Trasoli. El 3 de marzo de 1853 a Tito Spieri, Carlos Montanari y Bartolomeo Gracioli. Y el 19 de marzo de 1853 a Pietro Fatrini. Pero más adelante, en el año 1855, en el distrito de Brooklyn, Nueva York, se funda la primera edición del poemario Leaves of Grass de Walt Whitman. En 1862, Lewis Carroll le cuenta a Alice Liddell el cuento que más tarde se convertirá en las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Pero no todo termina ahí, queridos oyentes de Multientornos y Entorno Histórico y Radio Cuervo Uruguay. Un 4 de julio de 1879, Ulundi, capital de Zululandia, es capturada e incendiada por las tropas británicas. El rey Guayo huye y termina la guerra anglo-zulú. Un 4 de julio de 1881, en Alabama, Estados Unidos,
se abre el Instituto Tuskegee, donde se realiza el experimento Tuskegee. En 1886, el gobierno de Francia ofrece la Estatua de la Libertad al pueblo de los Estados Unidos. Un 4 de julio de 1903, termina oficialmente la guerra filipo-estadounidense, dejando un saldo de más de 1 millón de hombres, mujeres y niños filipinos muertos. En 1903, la británica Dorothy Levitt es la primera mujer que compite en una carrera de automóviles. Pero un 4 de julio de 1904, en Asunción del Paraguay, se funda el Colegio Católico Privado San José. Un saludo para el amigo uruguayo Dani Yajaire, quien se encuentra allí en Asunción. Un 4 de julio de 1906, en la ciudad de Oruro, Bolivia, se crea la Escuela de Minas, posteriormente conocida como Facultad Nacional de Ingeniería. En Cúcuta recordamos mucho a Oruro en el año 2008, cuando el Cúcuta Deportivo logró vencer 4-2 al equipo de esa ciudad, el San José de Oruro. En 1910, en Reno, Estados Unidos, el boxeador afroestadounidense Jack Jackson noquea al boxeador supremacista blanco Jim Jeffries, lo que dispara una serie de atentados en todo el país. Mueren unas 20 personas afroamericanas y cientos resultan heridas. Pero ¿qué habrá ocurrido un 4 de julio de 1911? En el noreste de Estados Unidos sucede una ola de calor con picos de 41 grados, el récord histórico hasta la actualidad. En 11 días morirán 380 personas. Solo en la ciudad de Nueva York murieron 146 personas y 600 caballos. Pero un 4 de julio de 1912 en Argentina se institucionaliza el movimiento Scout. En 1918, un 4 de julio, en el Imperio Otomano, el sultán Mehmed VI asciende al trono. En Filipinas, en 1946, se independiza de Estados Unidos. Un 4 de julio de 1946, el primer vuelo del prototipo AE-24 Calkin, Águila Real en lengua mapuche, bimotor de ataque y bombardeo liviano construido totalmente con madera argentina en la fábrica militar de aviones. El piloto fue el capitán Edmundo Osvaldo Weiss. En 1947, un 4 de julio, llegan en cajones por vía marítima al puerto de Buenos Aires los primeros 6 cazas de reacción Gloster Meteor. La Fuerza Aérea Argentina es la primera en incorporar este tipo de aviones en Sudamérica. Pero también un 4 de julio de 1960, Hawái se convierte en territorio de los Estados Unidos. Años más adelante, en 1961, en la aldea de Pacheco, cerca del municipio cubano de Manatí, provincia de Los Tunas, un grupo de bandidos cubanos liderados por el terrorista Pablo Tuto Pupo Cruz, en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense, asesinan al miliciano Lorenzo Dalis Negret. En 1961 también, un 4 de julio en París, el historieta belga Hergé prepublica el libro Las joyas de la Castafiore. En 1961, en Langreo, España, nace el Club Unión Popular de Langreo, tras fusionarse el Racing de Sama con el Círculo Popular de La Felguera. Un 4 de julio de 1973, la Comunidad del Caribe es fundada. Año más adelante, en 1976, en el aeropuerto de Entebbe, cerca de Mampala, Uganda, las fuerzas de defensa de Israel realizan la operación Entebbe, en la que matan a 4 terroristas palestinos que mantenían a 105 rehenes israelíes. En 1976, en Buenos Aires, Argentina, la dictadura de Videla asesina a 3 sacerdotes y 2 seminaristas palotinos. En 1987 en Francia, el tribunal condena a cadena perpetua a Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, principal de la Gestapo, por crímenes contra la humanidad. En 1991, en Colombia, la Asamblea Nacional Constituyente promulga la nueva Constitución. En 1994, en España,
Sufre una ola de calor. Murcia registra 47,2 grados de temperatura. La máxima, la más alta registrada en las capitales de provincias españolas. Récord también en Alicante con 41,4%. 41,4 grados centígrados. En 1996, en Los Ángeles, Estados Unidos, el informático indio Sabir Bhatia lanza el sitio web hotmail.com, el primer correo gratuito. Un año y medio después, el 31 de diciembre del 97, lo venderá a la empresa Microsoft por 400 millones de dólares estadounidenses. En 1997, la sonda espacial Mars Pathfinder de la NASA toma contacto con la superficie de Marte. En 1997, el Consejo de Birmines, en España, es el primero que declara la oficialidad de la lengua asturiana dentro de su territorio, originando una reacción en cadena entre varios municipios asturianos. En 1997, un 4 de julio en Colombia, se promulga la Ley de la Juventud, Ley 375 del 4 de julio de 1997, y se declara este día como Día Nacional de la Juventud. Un 4 de julio de 1999 se inicia la transmisión Canal N de Televisión Peruano. En el año 2001 hay enfrentamientos armados en la cárcel Modelo Bogotá, Colombia. 10 muertos y 15 heridos. En el año 2003, Gilmarson es ordenado en una ceremonia formal como Askeariogoy de Astroarpelagio. En el año 2004, la selección griega de fútbol gana su primera Eurocopa en el estadio de Luz de Lisboa, derrotando en la final a los anfitriones por 1-0. En el año 2006, Corea del Norte hace pruebas con misiles de largo y mediano alcance que despiertan alarma en la comunidad internacional. En el año 2006, la misión STS-121 del transbordador espacial Discovery despega con éxito desde Cabo Cañaveral en Florida. En el año 2007, la Wikipedia en español llega a su artículo 250.000. En el año 2007, la ciudad rusa de Sochi es seleccionada como sede de los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2014. En el año 2007, primera aviadora militar argentina egresada de la Escuela de Aviación Militar, la alférez Débora Pontecorvo, recibe el brevet de aviador militar y se convierte en la primera mujer egresada de la Escuela de Aviación Militar que lo obtiene. Un 4 de julio de 2009, en la ciudad de Panamá, sucede un terremoto de magnitud de 7,3 en la escala sismológica de Richter. En el año 2012, la CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, hace público el descubrimiento de una nueva partícula subatómica que configura con más de un 99,99% de probabilidad la existencia del bosón de Higgs. En el año 2015, en Tucualofa, Tonga, Tupoi VI es coronado rey. En el año 2015, la selección de fútbol de Chile gana la Copa América por primera vez en su historia, al derrotar en penales a Argentina. En el año 2016, en España, se retira de la carrera el entrenador, el marqués Vicente del Bosque, de la selección de fútbol de su país. En el año 2021, en Chile, la Convención Constitucional inicia labores, siendo la primera instancia democrática para la creación de un proyecto constitución en la historia del país. Y finalmente, un 4 de julio del año 2022 en Chile, la Convención Constitucional termina las labores y entrega la propuesta de la nueva Constitución. Con estos temas, Multientornos da por finalizado su programa número 179. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @multientornos. Muy buenas noches para todos. Nos vemos en una próxima emisión. Ha finalizado Multientornos. Muchas gracias por tu compañía.